Buenos días. Está viendo noticias sobre el oro en el canal GIGOS TV. En este episodio descubrirá cómo está cambiando la estructura de las carteras de inversión entre los inversores de hasta 43 años. ¿Qué papel desempeña el oro en dichas carteras? ¿Qué factores están llevando a la generación joven a elegir el oro? No olvide darle like y suscribirse. ¡Empezamos! El oro está ganando cada vez más popularidad entre los inversores de las generaciones más jóvenes. En primer lugar, entre los millennials y los representantes de la generación Z. Así, lo reflejan las investigaciones más recientes en el ámbito de la gestión de activos. Y lo más importante, no se trata de un interés a corto plazo, sino de un cambio notable en las preferencias de inversión. Según un estudio de Bank of America, entre los inversores con altos patrimonios de hasta 43 años, el 45% ya posee oro físico y otro 45% planea adquirirlo en un futuro cercano. La gestora estadounidense State Street Investment Management indica que el 61% de los millennials mantiene oro en sus carteras de inversión. Según los datos de esta empresa, los millennials no solo muestran interés por el oro, sino que están aumentando activamente su participación en este activo. En 2023, el oro representaba en promedio el 17% de la cartera de un millennial. Para mediados de 2024, esa cifra había crecido hasta el 29%. Este aumento evidencia una revisión profunda de las prioridades de inversión. Si antes el oro era considerado un activo adicional o secundario, ahora se convierte en una de las herramientas clave de protección del capital entre los jóvenes inversores. Esto se hace especialmente evidente en un contexto de creciente volatilidad en los mercados y de pérdida de confianza en las instituciones financieras tradicionales. Las generaciones Z y Y se formaron en un entorno marcado por crisis recurrentes. Desde la crisis financiera global de 2008 hasta la pandemia de COVID-19 y el actual aumento del costo de vida. En estas condiciones, el oro se percibe como un medio fiable para conservar el valor del capital. De acuerdo con los estudios, más del 55% de los inversores de la generación Z manifiestan preocupación por el impacto de la inflación en sus ahorros personales. Al mismo tiempo, el 42% considera que el oro es la mejor herramienta para protegerse frente a la inflación. A pesar del creciente interés por los instrumentos financieros digitales, cada vez más jóvenes inversores optan por el oro físico. Muchos de ellos consideran que tener en sus manos un activo real y tangible ofrece una mayor sensación de control y seguridad. Según encuestas, aproximadamente un tercio de los inversores de la generación Z considera importante la naturaleza física del oro y cerca del 50% señala la percepción de solidez como una de las principales razones para su compra. La generación joven ha sido testigo directo de crisis económicas a gran escala. Como resultado, el 72% de los inversores menores de 43 años expresa dudas sobre la capacidad de los activos tradicionales para garantizar una rentabilidad estable. Además, el 29% de los representantes de la generación Z declara confiar más en el oro que en los instrumentos clásicos del mercado. Todo indica que la experiencia acumulada en las últimas décadas está llevando a un número creciente de jóvenes inversores a buscar refugio en un valor probado a lo largo de los siglos. Cada vez con más frecuencia, optan por acumular oro físico, confiando en él la protección de sus ahorros frente a la inflación y las turbulencias económicas. Usted acaba de ver noticias sobre el oro en el canal GIGOS TV. Suscríbase para no perderse los próximos vídeos. Le espera mucha información importante y útil. Hasta la próxima.